quiero presentarte la regeneración de transistores de germanio y en este caso concreto transistores AF117. Como recordarás, en el inyector de señales de MIMO, aquel que tenía capacidad de dar señales en baja frecuencia y alta frecuencia, estaba estropeado y cambié precisamente el transistor de alta frecuencia. Pero cuando le puse todos los electrodos, incluido la masa, el consumo se me disparaba. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues sencillamente la masa no la conecté y me quedé con los tres electrodos básicos, emisor, base y colector. Y con eso el inyector salió funcionando. A raíz de eso, el amigo y compañero Ket Aibal me sugirió que intentase regenerar este tipo de transistores de acuerdo a un artículo que él había visto. El link lo puedes ver ahí en color azul y ahora también lo ves en la parte superior. Escudriñando por el mundo internet, vi un vídeo en YouTube que hace más o menos lo mismo que voy a hacer yo. Pero sí es verdad que yo creo que el mío es un poco más completo. El artículo comienza haciendo una comparación de fiabilidad y durabilidad de elementos como pueden ser las lámparas, transistores de silicio y transistores de germanio. La lámpara la pone bien, y es verdad. Unas lámparas, yo tengo lámparas del año 32, 34 y esas lámparas están funcionando. El transistor de silicio lo da también como muy bueno, siempre y cuando esté trabajando en condiciones óptimas, no quizá en condiciones apuradas, porque eso podría llevar a lo que ahora está tan de moda, lo que puede ser esa caducidad ya casi programada, ¿no? Una caducidad programada por haber forzado un elemento activo poco fuera de sus características normales para que fuese más duradero. Y por último queda estos transistores de germanio, que ha aparecido una cosa muy curiosa, esta degradación que acontece con el tiempo, que probablemente no fuese programada, sino sencillamente ese diseño y ese material utilizado ha dado unas circunstancias que al cabo de 40 o 45 años quedan esos transistores de germanio quedan degradados. El artículo sigue y cuenta cómo transistores de germanio, en concreto el F117, y más asociados parecidos como puede ser el 114, el 115, 116, OC170, OC171, todos ellos tenían una carcasa, la parte exterior metálica de ese transistor, que tenía conducción con un electrodo más que era el de masa. Es decir, estos transistores tienen 4 electrodos, ¿no? Emisor, base, colector y el de masa. Entonces, lo que sí parece, y así lo cita, es que hay transistores que en un momento determinado, transistores me refiero a radios, una radio de transistores falla. Siempre tenemos los técnicos la costumbre pues de tocar, ¿no? Vamos a ver qué parte está un poco viva, no viva. Tocas ese transistor, a lo mejor dándole a la masa o a un electrodo, y de repente arranca. Algo ha acontecido dentro de esa física del semiconductor, algo dentro de ese encapsulado de ese transistor, que por el hecho de haber tocado parece que ha subsanado esa avería interna que tenía el transistor y aquello empieza a oscilar y la radio funciona. ¿Cuál era la causa de que estos transistores, digamos que esa masa tuviese conducción con alguno de los electrodos? Bueno, pues ahí lo cita. Dice cómo hay una silicona que, digamos, cierra ese espacio y aire. Entonces, con el tiempo acontece que se forman ahí pequeños pelos microscópicos que son conductores, de tal forma que cuando esos pelos llegan de lo que es esa carcasa exterior metálica del transistor a cualquiera de los electrodos, emisor, base o colector, forman pequeños cortos. Y por eso lo que a mí me acontecía en el inyector de señales de MIMO, que cuando le ponía la masa, pues me subía mucho el consumo. ¿Cuál era una solución? La que yo apliqué ahí, no ponerle masa. Entonces, pues bueno, es una solución que está ahí, no ponerle masa. Yo la verdad que la necesidad de esa masa no la llego a precisar, ni la llego a ver del todo. En el caso concreto del inyector de señales de MIMO, yo creo que iba igual con masa que sin masa. ¿Cómo se puede intentar regenerar, arreglar ese transistor?
Bueno, pues ahí indica una forma que es la misma que indica en YouTube el vídeo que habrás visto y es la misma que voy a aplicar yo. Entonces, ¿cuál es esa forma? Esa forma es cargar un condensador, en mi caso de 47 microfaradios, a una tensión pues, de unos 50 voltios. Entonces, en esas condiciones vamos a meterle la descarga de ese condensador, se lo vamos a meter precisamente ¿a quién? Pues uno de los electrodos, el de masa de ese transistor, yo lo metí me parece al negativo, y el otro, el positivo de ese condensador electrolítico, yo lo metí a la unión de los tres electrodos, o sea, uní los tres electrodos, emisor, base y colector, y ahí metí el positivo. Y vamos a ver varios vídeos y varias situaciones de los transistores de partida a qué resultados nos llevan. Mira, aquí tengo una F117, he unido los tres electrodos emisor, base y colector y masa es la que está aislada. Y ahora me voy a medir si hay conducción en esa, precisamente, entre masa y la unión de esos tres electrodos. Y no la hay, no se mueve nada, absolutamente nada la aguja. Luego la situación de partida no es la anterior. ¿Pero por qué pongo esta? Porque vas a ver qué pretendía hacer. Cogí ese transistor y lo puse en el aparato de los chinos. Y mira lo que me indicaba. No me indicaba ni que fuese un transistor ni un diodo. Me indicaba dos resistencias. Entre 1 y 2, 16 ohmios. Y entre 2 y 3, 45,8 ohmios. Luego ese transistor estaba totalmente degradado, a pesar de que no había un corto entre lo que es la masa y los distintos electrodos. Esta es la fuente que yo hice para el comprobador de lámparas, para tener muchas tensiones en continua. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es aprovechar la tensión regulada que he puesto de 48,8 voltios para cargar ese condensador electrolítico. ¿Ves? 48,7, 48,8. Aplico el condensador cargado a lo que te he dicho, al electrodo de masa y a la unión de los otros tres electrodos. Y verás que cuando lo aplico incluso se me queda la borna un poquito pegada. La chispa la ha hecho que se pegase un poquito. Pero bueno, ya le hemos aplicado esa tensión al transistor. Bueno, y ahora lo que hago es medir ese transistor. Y como verás, lo único que he conseguido es cambiar el valor de la resistencia, pero yo no he regenerado ese transistor. Bueno, vemos entonces qué diferencia hay. La única diferencia que hay es que antes teníamos entre 1 y 2 una resistencia de 16 ohmios y ahora el aparato marca 46, mientras que entre 2 y 3, antes de aplicar la descarga del condensador, teníamos una resistencia de 45,8 ohmios y ahora tenemos una resistencia de 40,5. Bueno, vemos que ha hecho algo, algún pelillo ha fundido, vamos, me imagino que serán pelillos entre esos electrodos. Claro, también es cierto que yo no he metido directamente la tensión a los electrodos, no, yo he metido la tensión entre masa y el conjunto de todos los electrodos. Como conclusión podremos decir que no se ha regenerado. También no era la que nosotros pretendíamos, o sea, simplemente hemos aplicado lo mismo que cuando hay un corto entre masa y los electrodos. Pero, por supuesto, el transistor no se ha regenerado. Otro caso, tenemos otro transistor, vamos a mirar cómo es, si hay aislante entre lo que es la masa y los electrodos y efectivamente no hay conducción, es aislante y vamos a ver cómo se comporta este transistor. Muy curioso, lo identifica como un transistor PNP e identifica cuál es el emisor, la base, el colector, pero dice que tiene una beta cero y además que su F, que es la tensión entre base y emisor, la da como cero. Mismo proceso que hice anteriormente, con 48,8 voltios de tensión voy a cargar ese condensador electrolítico. Negativo con negativo, positivo con positivo y yo cargo el condensador. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Descargo ese condensador cargado sobre los electrodos de masa y la unión de los otros tres electrodos, es decir, de emisor, base y colector. Como pone el artículo cuando yo quiero quitar el aislamiento, la conducción que existe entre masa y los electrodos. Ya he dicho que no existía esa conducción, existía solamente la normalidad de un transistor de beta cero. Vamos a ver ahora
¿Qué acontece? ¿Qué mide después de haber hecho esa descarga? Como puedes ver, mide idéntico. No hay ningún cambio. Transistor PNP indica cuáles son los electrodos, beta 0 y la caída de tensión entre emisor y base 0. Pero mira sobre ese transistor estos nuevos resultados. Tenemos entre 1 y 2 0,55 de ohmios y entre 2 y 3 1042 ohmios. ¿Qué he hecho? Bueno, vamos, de lo perdido saca lo que puedas, vamos a seguir experimentando. Entonces lo que he hecho es cargar el condensador electrolítico y meterlo electrodo por electrodo, es decir, emisor base, emisor colector, colector emisor, le metí la tensión y lo que hice fue, lógicamente, estropear las uniones. No las regeneré, estropeé las uniones PN que había dentro del transistor y al final lo que me ha quedado es como si hubiese dos resistencias, como ese primer transistor que probé, se me ha quedado en las mismas condiciones. Es decir, no he sido capaz de hacer que un transistor de beta 0 tuviese una ganancia. Mira este otro transistor, lo de siempre. Vamos a medir cómo está. Mira, ahí tengo un caso. ¿Lo has visto? Ahí no hay aislamiento entre lo que es la masa y el conjunto de los tres electrodos. Hay una conducción. Entonces, ahora sí estoy con las mismas características que el ejemplo, o lo que viene en el artículo y en el vídeo. Miro lo que este aparato de los chinos mide y está diciéndome que es un transistor PNP con una beta de 65 y con una caída de tensión base emisor de, me parece que marcaba 0,285 más o menos. Bueno, era 0,284, o sea, 284 milivoltios. Mira, ahora lo que estoy haciendo es aplicar lo de siempre. Estoy aplicando la descarga del condensador electrolítico. Estoy aplicando lo de siempre, descargando sobre lo que es la masa y la unión de los tres electrodos. Y lo primero que voy a mirar es cómo está la conducción entre la masa y los tres electrodos. Míralo, ya no tengo conducción, ya he dejado aislado, ya he roto esos pequeños pelos microscópicos. Luego el artículo tenía razón, o sea, es cierto, hemos quitado los pelos microscópicos y ahora ya no hay conducción entre masa y los tres electrodos. Ahora voy a ver cómo está ese transistor, es decir, vuelvo a meterlo y veo que sus características, la tensión base emisor es la misma, 284, la beta no se llega a ver muy bien, pero sí, la beta es 80, luego he ganado, tiene más ganancia. Y aquí puedes ver la comparación de los valores que obtuve de este transistor antes de aplicar y quitar el aislamiento, o sea, dejarlo aislado, lo que es la masa, o sea, es decir, lo he regenerado y veo cómo el transistor en sus propias características tiene más beta. Antes marcaba una beta de 65 con un voltaje de caída entre base y emisor de 284 milivoltios, pero ahora me está marcando una beta de 80 con una caída de tensión base emisor de 284. Luego vemos cómo no solamente he quitado el aislamiento, la conducción que existía entre masa y los electrodos, sino que además he aumentado la beta del transistor. Comprobado con éxito que lo que decía el artículo era verdad y además nos ha funcionado, solamente me queda decirte que deseo que te haya gustado y muchas gracias por la atención.